noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciaim Sosa. Hoy contamos con la presencia del senador Pedro Santa Cruz, representante ante el Consejo de la Magistratura por la Cámara de Senadores. Buenas noches, senador. Buenas noches. Realmente, Ricardo, es un gusto estar con tu programa, con toda la gente que te acompañan acá, con toda la audiencia que nos están viendo, ¿verdad? El gusto es nuestro, estimado senador. Muchas gracias. Senador, si nos puede dar una breve introducción de quién es el senador Pedro Santa Cruz, desde su inicio hasta llegar al Consejo de la Magistratura, por favor. Mira, este es mi segundo periodo parlamentario. Sí. Es mi segundo periodo parlamentario. Dentro del Senado soy el número 1 en proyectos de leyes. Número 1. Número 1. ¿Cuántos proyectos presentó, senador? 147. Felicidades. 147. Y dentro de eso tengo proyectos muy importantes, como la ley del cáncer. Yo pasé por ese problema de salud, ¿verdad? Tenía, porque ahora está controlado, leucemia y mieloma, ¿verdad? Hice mi tratamiento en el Hospital de Clínicas y en el INCAN. A partir de eso vine a trabajar en un proyecto de ley del cáncer, que creo que es importante, porque un presupuesto de 40.000 millones de dólares al año pasamos a 450.000 millones de dólares. De guaraníes, quiero decir, no dólares, sino de guaraníes. También contempla la prevención, ¿verdad? La descentralización, y creo que es muy importante. Nosotros tenemos en el país que pasan por el INCAN, solamente por el INCAN, 100.000 personas por año enfermos de cáncer. Y de ellos, prácticamente el 5% fallecían o no aguantaban todo el proceso, lo que significa una enfermedad del cáncer. Creo que con este presupuesto se ganó mucho. Pero también hay que decir, hay que mejorarlo esto. Hay mucha burocracia en las compras de remedio. Ahora estamos trabajando otra vez en ese sentido como para que se pueda agilizar los trámites administrativos y la burocracia que tienen el proceso de compra. Voy a citar 3 proyectos de ley que me parecen importantes. Mi querido senador, si querés explayarte sobre la ley del cáncer, podemos hacerlo porque tenemos un público bastante grande que no es abogado, que si bien nos sigue y nos mira, yo creo que es de interés de la población en general una ley como esa, de tanta importancia. Yo me iba a mi tratamiento como todo paraguayo antes a las 3, a las 4 de la mañana. Y prácticamente no se podía comprar remedio o no acceder a los medicamentos por el presupuesto que teníamos. Se levantó, no es suficiente. Hay que duplicar eso. Vamos a hacer el esfuerzo, porque una de las enfermedades que está afectando a nuestra población en general, el cáncer, por la contaminación de los ríos, las fumigaciones, y bueno, esa es la intención nuestra. Ayer estuvimos reunidos con el director del INCAN, con las asociaciones del cáncer, y vamos a plantear algunas modificaciones para que se pueda tener en tiempo y forma los medicamentos, ¿verdad? ¿Quién es el director del INCAN ahora? Ahora el doctor Misui, ¿verdad? Esa es la intención un poco en cuanto a la ley del cáncer. Creo que uno de los problemas más comunes hoy día en la población paraguaya es el cáncer. Y uno de los problemas que tenemos es lo difícil es de acceder a los medicamentos por el precio. Son los precios de los medicamentos del cáncer, para el tratamiento del cáncer, es inaccesible para la mayoría de la población. Por eso decía, vamos ahora a tratar de trabajar en la duplicación de ese presupuesto. Necesitamos duplicar, necesitamos descentralizar. Dentro de esa experiencia también que tuve en mi proceso de tratamiento en el INCAN, venía gente de Pedro Juan, de Ciudad del Este. Imagínense lo que es eso. En la mayoría de los casos esa gente no tiene un lugar donde quedarse. Claro. ¿Verdad?
Entonces vamos a trabajar en estos momentos en esa descentralización que es necesaria. Para que tenemos cuatro hospitales que ya se está trabajando también en el interior, en Ciudad del Este, Pedro Juan, pero creo que falta aumentar el presupuesto, falta equipar más los hospitales que están tratando el cáncer y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Con la asociación y con el director del Instituto del Cáncer, que es el doctor Misuy, ¿verdad? Un tema de mucha relevancia para toda la población. El cáncer es un problema real, azota a nuestra población en una gran cantidad y como lo dijo acá el senador, los tratamientos son sumamente costosos, prácticamente impagable para una buena parte. Sí, es impagable, un tratamiento es costoso, no está al alcance de la mayoría de nuestra población, ¿verdad? Esa es la situación, esperemos mejorar con esto y quiero dar un dato que me parece importante que la población también tenga conocimiento de eso. Nosotros tenemos un presupuesto de 900 millones de dólares en salud. Y para tener salud pública gratuita necesitamos duplicar ese presupuesto. 1.800 millones de 1.800 millones. Año. Yo hice un estudio con los técnicos, la bicameral de presupuesto y técnicos en salud, y concluimos en nuestra investigación que necesitamos duplicar ese presupuesto. Esa es la situación general que tenemos en salud pública, ¿verdad? Tenemos que apuntar a duplicar ese presupuesto. Y no es fácil, ¿verdad? Porque es mucho dinero. Claro. Es mucho dinero. Pero es necesario. Es necesario. Creo que hay que, y seguramente estamos viendo presentar en ese sentido un proyecto de ley de aumentar los impuestos en ciertos productos que son nocivos para la salud. Por ejemplo, el cigarrillo. El impuesto al cigarrillo en la región está entre el 80, 70, 90%. Y actualmente en nuestro país es 20%. Incluso dentro de ese estudio que tenemos, al país le cuesta 240 millones de dólares al año las enfermedades derivadas del cigarrillo. Un cuarto de nuestro presupuesto anual. De salud, sí. Sí. Eso implica enfermedades, el cáncer, enfermedades derivadas de cardiovasculares, también del pulmón, una serie de enfermedades que afectan al cigarrillo. Y recaudamos 80. O sea, nosotros estamos subsidiando en este momento al cigarrillo. 160 millones de dólares al año. 160 millones de dólares al año. Y bueno, y el otro que lleva mucho presupuesto es la cuestión de los accidentes de moto. Sí. ¿Verdad? Es un problema. Nosotros estuvimos también trabajando con el director de emergencias médicas que salió, un proyecto de ley que tenemos terminado y presentamos en el sentido de tratar también de duplicar el presupuesto. Pero no solamente tiene que implicar duplicar el presupuesto, sino tenemos que tomar una conciencia sobre los accidentes de motos, ¿verdad? Entonces implica un gran trabajo en ese sentido, ¿verdad? Me parece importante señalar esto en materia de salud que estuvimos trabajando dentro de la oficina. Y lo otro que quiero señalar, la ley de apatridia, ¿verdad? Eso hicimos un trabajo y fue el primero en Latinoamérica. Sirvió de modelo para en Latinoamérica. El proyecto de ley muchos paraguayos no tienen nacionalidad, ¿verdad? Como por ejemplo los paraguayos nacidos en Japón, en Europa, en muchos países europeos, están sin nacionalidad. Con esto estaríamos tratando de legalizar la situación de estos compatriotas que son hijos de paraguayos que nacieron en otros países, ¿verdad? Y bueno, en materia de medio ambiente, presentamos ahora la ley de humedales, protección nacional de humedales. Nosotros estamos
teniendo una destrucción masiva de nuestros humedales. Voy a dar un ejemplo concreto para dimensionar lo que está ocurriendo. En estos momentos se está haciendo un camino para cruzar el lago Upoa. Eso significa, la canalización significa la desaparición del lago Upoa. Imagínate lo que es eso. Cómo va a afectar nuestro clima, ¿verdad? Lo que está pasando con humedales del Ñembucú, de Yabebirí, la parte de emisiones están desapareciendo. Nuestros ríos están desapareciendo, como el río de Iguarí. Y este proyecto lo hicimos en forma participativa, recorriendo el país. Por lo menos hicimos 10 audiencias públicas en 10 departamentos diferentes y vamos a pedir el tratamiento en marzo. Tenemos que defender lo nuestro, porque afecta a las comunidades, afecta a sus medios de vida, desaparece la pesca, el turismo, incluso las pequeñas ganaderías, porque se quedan sin agua por las canalizaciones. Creo que va a ser muy importante porque no hay una ley que proteja los humedales. Este es el principio que estamos trabajando con eso. Y bueno, quiero señalar nomás esos proyectos de leyes. Tengo muchos proyectos, como dije, soy el número 1 en ese sentido. Y también quiero señalar lo siguiente, lo del Consejo de la Magistratura. Hace prácticamente un poquito más de un año que estoy en el Consejo. Sí. ¿Verdad? Cuando prácticamente asumí por unanimidad de mis colegas la representación del Senado en el Consejo. Cuando juré ante la Constitución Nacional, hice una hoja de ruta. Es sobre todas las cosas la transparencia. La transparencia. Y creo que hicimos cosas importantes. En primer lugar, denunciamos la afiliación de fiscales y magistrados. Imagínate, Ricardo, que el 77% de fiscales y magistrados están afiliados, que prohíbe la Constitución y las normas vigentes. Incluso algunos votaron en las internas. Algunos votaron. Nosotros hicimos esa investigación, ¿verdad? Denunciamos ante el jurado de enjuiciamiento, denunciamos eso ante la Fiscalía, ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que logramos en este momento es la desafiliación masiva de eso. Se desafiliaron masivamente, pero falta una pata, que es el castigo a la gente. ¿Verdad? Esta persona, al violar la Constitución Nacional, al violar las normas vigentes, no pueden seguir siendo magistrados. Estamos hablando de la falta de reprochabilidad a un comportamiento antijurídico, a una norma madre que es la Constitución Nacional. ¿Verdad? Pero nosotros vamos a seguir eso, Ricardo, en el sentido que vamos a ir a hablar otra vez con el presidente del jurado. Tenemos un informe de la justicia electoral, quienes estaban, ahora, afiliados y quienes no. Y me parece importante para marcar un antes y un después, esas personas no pueden seguir siendo magistrados y fiscales. Me parece eso importante. También lo del reglamento. ¿Verdad? Cuando yo asumí el cargo de consejero, estábamos en el proceso de selección, en pleno proceso de selección de la Corte Suprema de un miembro que fue Víctor Ríos. Sí, el doctor Víctor Ríos. Sí, el doctor Víctor Ríos. Y me acuerdo que el reglamento que teníamos, no había una necesidad de que el consejero fundamente sus posiciones, sus calificaciones. Inmediatamente se nos vino encima otro proceso,
que es la del Tribunal Electoral. Ahí presenté un reglamento en donde todo sea público y sea transparente. Cada consejero teníamos, o sea, en ese entonces fundamentamos nuestras posiciones públicamente, nuestras calificaciones, y fue importante. Y voy a dar un ejemplo, y voy a citar nombres, ¿verdad? Antes esas calificaciones eran secretas, ¿verdad? Eran votos secretos, ¿verdad? O calificaciones que no se dan públicamente. Yo me acuerdo uno de los mejores expositores, estoy hablando de la Corte, fue el doctor Jorge Bogarín González para mí. Y tuvo 2 calificaciones. Y le dieron, de 20 le dieron 5 puntos. Porque no había necesidad de fundamentar, era secreto. Esas calificaciones, y bueno, se prestaba a maniobras, ¿verdad? De índole político. O sea, de índole político. Como es secreto, te pongo el menor puntaje, no debo fundamentar y aparte me quedo en total confidencia. Nadie sabe. Nadie sabe. O sea, que políticamente era como una herramienta política. Como una herramienta política. Se usaba eso como una herramienta política. Y en general, esas calificaciones que no se fundamentaba y estaba por debajo de lo que tenía que ser o por la exposición del postulante, eran gente que no eran del sistema. Tanto colorados como los liberales o de la oposición, pero que no están insertos en un sistema en donde controlaba el clan Fletes y que venía un proceso de bajada de blanco, ¿verdad? Creo que superamos eso. Fue muy importante eso, y eso se notó para el Tribunal Electoral, ¿verdad? En primer lugar, se da como un hecho que se presentaron 3 senadores. No sé si vos te acordás de eso. Sí, me acuerdo. Se presentaron 3 senadores y se da como un hecho, ¿verdad? Que esos senadores iban a estar en la terna. ¿Qué no ocurrió? ¿Verdad? En ninguna de las ternas estuvieron los senadores. Porque el proceso fue transparente, teníamos que fundamentar nuestras calificaciones y también teníamos esta cuestión de un artículo 9, cuando eso que era de la admisión en la presentación de documentos. Y hubo mucha presión para que sean admitidos. Pero el Consejo se plantó. Creo que fue un punto de inflexión en ese sentido. Fue importante de recuperar la credibilidad del Consejo. Y le tenemos a 2 ministros, al doctor Rosell y al doctor Bogarín, ¿verdad? Fue importante. Lo mismo ocurrió para la Fiscalía. Volvimos a presentar un reglamento en el sentido de la transparencia de todo el proceso, ¿verdad? La presentación de documentos, todo fue público, transmitido en directo, y fue un paso importante también. Se daba como un hecho que personas relacionadas a sectores políticos iban a estar en la terna. Era como un hecho, como una cuestión consumada. Sí. Incluso había sectores de la prensa que daban como un hecho y postulantes que decían que no vale la pena presentarse, porque ya está determinado quién. Y voy a cometer cierta infidencia. Creo que los candidatos de sectores políticos o sectores relacionados al sector político, económico, que por una parte está el doctor Preda, está el doctor Doldán y otro fiscal. Ninguno de los 3 estuvieron en la terna. Ninguno de los 3 estuvieron en la terna. Porque fueron superados por otras personas que llegaron a ternar. Y lo mismo ocurrió también, se daba por hecho que el doctor Arrey y que el doctor Fernández iba a estar en la terna. Recuerdo eso. Por otros sectores. Sí. Ninguno de ellos también estuvieron en la terna. Entonces, creo que el Consejo se ganó la credibilidad en ese sentido
de hacer un proceso transparente, de hacer un proceso público en igualdad de condiciones, como lo dice la Constitución Nacional para todos. Es así, yo creo que el Consejo está gozando de una nueva imagen de mayor credibilidad, sobre todo ante los últimos procesos de elección de cargos sumamente importantes como ministros de la Corte y Fiscalía General, también ministros de Justicia Electoral. Estimado senador, para responder al volver de la pausa, en la última sesión del 15 de febrero usted se solidarizó con el ministro Jiménez Rolón. Si nos puede explicar a qué se debió eso al volver de la pausa. Sí, con mucho gusto. Volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor, profesor Pedro Santa Cruz, senador de la República. Estimado senador, en la sesión plenaria del 15 de febrero, usted se solidarizó con el ministro Jiménez Rolón. Si nos puede explicar cuál fue la posición de usted con respecto a los hechos sucedidos. Mira, Ricardo, quiero referirme a una situación previa a eso. ¿Verdad? La elección en el jurado de enjuiciamiento de magistrado del doctor Bogarín. Yo tenía la información que lo hice público, que había ciertos acuerdos, ¿verdad? Ciertos acuerdos como llevarle al doctor Bogarín en el jurado de enjuiciamiento de magistrado y al doctor Diesel en la Corte Suprema de Justicia. Yo denuncié ese hecho porque la ley 6814 del jurado de enjuiciamiento prohíbe la reelección. Y está dentro de esos acuerdos, ¿verdad? Señalo eso como antecedente, lo denuncié públicamente. Y me parece un despropósito obligarle a una persona un cargo que no quiere aceptar. Está contra la Constitución Nacional, contra las normas vigentes. Creo que el fascismo fue derrotado. No podemos volver al autoritarismo en donde podemos obligarle a las personas a tener ciertas conductas. En ese sentido, mi solidaridad con el doctor Jiménez, ¿verdad? No le pueden obligar a aceptar un cargo que no quiere, ¿verdad? Que rechazó en reiteradas ocasiones. Y ahí voy a una situación que me parece importante señalar. La posición de la doctora Carolina Llanes y la del doctor Martínez Simón. A mí, ellos me inspiraban mucha confianza. Yo me acuerdo que cuando se fueron a jurar en el Senado, ¿verdad?, prometieron cumplir con la Constitución Nacional, con las normas vigentes. Y esta actitud autoritaria que tienen está en contravención de lo que dice la Constitución Nacional. De ahí mi solidaridad con el doctor Jiménez. Repito, el fascismo fue derrotado ya. El autoritarismo fue derrotado también en nuestro país. No podemos volver a épocas pasadas, especialmente de manos de personas que tienen que administrar la justicia. ¿Verdad? Y esa es mi posición. ¿Verdad? Creo que el doctor Jiménez explicó en varias oportunidades su posición jurídicamente, de acuerdo a lo que dice la Constitución y a las normas vigentes. Yo no sé por qué el empecinamiento tanto del doctor Diesel, la doctora Carolina Llanes y de Martínez Simón. Según tengo entendido y que escuché, ¿verdad?, que eso le quieren obligar justamente para aceptar el cargo de vicepresidente, porque la ley de la Corte Suprema de Justicia dice que no pueden ser reelectos los miembros de la mesa directiva, ¿verdad?
Ese es un despropósito, ¿verdad? Eso es obligarle a la gente. Esa es la situación que estamos, Ricardo, y hay que frenar ese autoritarismo que estamos teniendo en la Corte Suprema. Y creo que, es mi opinión personal, esta persona hasta amerita un juicio político. Claro, pues trascendió mucho la posición de usted con respecto a este tema, por eso aprovechaba para consultarla y que nuestros televidentes sepan también por qué usted optó por esa postura. Mira, para mí amerita un juicio político. No pueden dos miembros de la Corte o miembros de la Corte, un sector de la Corte, obligarle a una persona que es miembro de la Corte también a aceptar un cargo. Imagínense la indefensión que tiene la mayoría de la ciudadanía al querer obligarle a otro miembro de la Corte. ¿Cómo quedamos los ciudadanos comunes frente a esta gente? ¿Verdad? Por eso decía, estos ya no pueden ser miembros de la Corte. Es una posición autoritaria. Tienen que irse de la Corte. Esa es mi posición personal y creo que voy a mantener en todo momento y voy a decirlo en el lugar donde sea. Porque es lo que corresponde. Hay que denunciar estos sesgos de autoritarismo que tenemos en el país, ¿verdad? Entendido, senador. Muy clara su postura también al respecto. Senador, volviendo al Consejo de la Magistratura, en cuanto a la terna para ministro de la Corte, el doctor Fretes, que está ahora en pleno proceso de elección, ¿qué podemos decir del nuevo reglamento? Mira, modificamos un reglamento que volví a presentar, ¿verdad? Que presenté, porque el anterior que utilizamos para la selección de Víctor Ríos de ese proceso, ¿verdad? No contemplaba la transparencia, la fundamentación de las posiciones, de las calificaciones, ¿verdad? Y esto es un reglamento en ese sentido transparente y además todos los postulantes, la ciudadanía tiene acceso a la información. Pero hay una cuestión que estuvimos discutiendo dentro del Consejo. Tuvimos un debate ya, queremos darle otro andamiaje a la cuestión del reglamento, pero venimos ya de un proceso que utilizamos para lo de Víctor Ríos, para el Tribunal Electoral, para el Fiscal General del Estado, y cambiar en estos momentos nos parecía como era un proceso que venía, entonces optamos por conservar. Pero sí, esto hay que perfeccionar y perfeccionando. Incluso yo analicé la posibilidad de que sea presentar proyectos de leyes en el Parlamento. Porque todo esto podemos perder otra vez por una mayoría que pueda venir en el Consejo, ¿verdad? La transparencia, todo lo que se logró y también discutir otro sistema de, por ejemplo, de los exámenes, también de las audiencias públicas, mejorar todo este proceso que estamos teniendo, ¿verdad? Disculpe, senador, lo interrumpo en algo. Para todos nuestros colegas que nos ven, el logro de haber transparentado las notas, que cada uno tiene que mostrar la nota que le ha puesto a otro colega que está cursando por un puesto y también que debe fundamentar la calificación que le atribuye a este profesional, a este colega nuestro, es un gran logro que yo creo, a mi humilde entender, estimado senador, no puede tener un retroceso, porque es una garantía para todos los colegas, para todos nosotros, que al purgar por un cargo para juez, camarista, fiscal, que la nota sea válida, porque se daba mucho, realmente se usaba como un tipo de apalancamiento político o mismo de otras personas de la sede judicial que utilizaban para su candidato para bajar al que más chance tenía académicamente hablando y profesionalmente hablando. Mira, yo creo que dentro de este proceso obtuvimos avances demasiado importantes que no podemos perder. Voy a citar algunos ejemplos. Yo cuando vine
al Consejo para la terna de fiscales, magistrados, al final no se tenía en cuenta la preparación de la gente. Una persona que estaba en el lugar 200 era ternado, ¿verdad? Eso prácticamente, o sea, puedo asegurar con certeza que no ocurre más, ¿verdad? No porque la persona está expuesta. Traerlo del fondo para el frente, Sí, uno tiene y le queda expuesto. le expusimos a esa persona en las transmisiones que hubo en el Consejo, ¿verdad? Ahora eso se cortó porque venía apadrinado por sectores políticos o también dentro del Consejo mismo que había elecciones de abogados también apadrinados por ciertos sectores, ¿verdad? Uno antes se ufanaba en el sentido de haber apoyado a un consejero o a un sector político, como ocurre con los magistrados, que al final todos se afiliaban, ¿verdad?, para congraciarse con el poder, ¿verdad? Creo que eso cortamos y es importante este proceso que vivimos. Hay que mejorar, estoy totalmente de acuerdo. Y hay que discutir de cara a la sociedad. Pues siempre me recuerdo una situación que siempre le escucho decir al ministro Jiménez. En todas las conferencias que me invitan en el exterior, lo primero que me dicen es que los inversionistas no quieren venir al Paraguay porque no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica para los inversionistas que puedan venir a invertir en nuestro país. Y eso es grave. Gravísimo. Grave. Y es así. Sabemos que es así. Sí, es así. Es hay así. Que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo porque yo sé que que ocurre eso y en varias oportunidades ocurrió. Me voy a citar un caso que seguramente cuando empiece las sesiones en el Parlamento lo vamos a hacer público. Casapa. Vinieron 200 inversionistas en el país de Alemania. Invirtieron $200 millones. Y a partir de ahí una rosca política, una rosca judicial, ¿verdad? Empezaron a presionarlo, a quedarse con parte de sus inversiones, invasiones de sus tierras. Y es lo que comúnmente ocurre en nuestro país, ¿verdad? Y eso es grave. Porque quiero señalar que una parte importante para el desarrollo del poder del país, para el desarrollo económico del país, es la seguridad jurídica. Y creo que si nosotros no tomamos rápidamente medidas importantes, estamos próximos a una crisis social importante. Lo que nos lleva, senador, a la siguiente pregunta para responderlo al volver de la pausa. En cuanto a la honorabilidad e idoneidad de nuestros candidatos, para responderlo al volver de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con el senador Pedro Santa Cruz. Estimado senador, cuando vos estás hablando de este tema de Casapá, justamente lo tuvimos de invitados al doctor Guillermo Ferreiro y al ingeniero Pedro Ferreira en un programa que estaban ellos manifestando, incluso denunciando una rosca mafiosa de fiscales donde hacían imputaciones de apriete. Estamos hablando básicamente de lo mismo, de un apriete del sector político y judicial en Casapá. Y sí, también, aliados con sectores políticos, ¿verdad? Yo en general no tengo pelos en la lengua, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema en donde no solamente se trata de jueces y fiscales, también de miembros de la Corte Suprema de Justicia, gente que están en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Y quiero poner un ejemplo, el caso del juez Ojeda de Alto Paraná, ¿verdad? En general, él fue presionado
por todo el sistema jurídico, por un caso en donde estaban en juego más de 100 millones de dólares. En donde incluso le enviaron ya la sentencia que tenía que imprimir y firmar. Y en muchos casos ocurre eso en el país, ¿verdad? Y ahí están sectores políticos, sectores relacionados al Poder Judicial o del sistema judicial, miembros de la Corte, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fiscales y magistrados que se dedican a recaudar, ¿verdad? Y doy un ejemplo. Yo me acuerdo cuando ejercía la profesión en el Alto Paraná, donde era superintendente esta miembro de la Corte de Justicia, la que falleció. La doctora Laís tenía Mareiro de todo Mójica. un equipo jurídico relacionado con su parentela ahí, recaudando. ¿Verdad? Y esa es la situación en que estamos. Por eso decía miembro de la Corte. Y voy a citar también el caso del doctor Fretes en Paraguay. Tuvo más de 22 años como superintendente, en donde todos los jueces, todos los fiscales le respondían al doctor Fretes. Y también de un equipo de abogados que trabajaban directamente. Funcionaba como un negocio. ¿Verdad? Y eso ocurrió en muchos departamentos. Estoy dando el ejemplo de dos departamentos nomás, ¿verdad? Por eso presentamos la ley de rotación de la superintendencia, que ya prácticamente va a ser sancionado en marzo. Eso también pudimos presentar ese proyecto de ley que me parece muy importante. Es una ley antifeudo. Antifeudo. Para que nadie sea un señor feudal en la zona. En la zona, ¿verdad? Y sobre todas las cosas tiene que primar la honorabilidad de las personas. La pregunta a la que iba. La pregunta, ¿verdad? No podemos traerle a una persona con antecedentes de corrupción a ser miembro de la Corte, ni ser magistrado, ni ser fiscal. No basta solamente la preparación o los cartones, ¿verdad? Nosotros tenemos que apuntar a magistrados que tengan conducta de vida, ¿verdad? Y eso, el país es muy chico, nos conocemos todos en general, ¿verdad? En muchos casos hubo jueces, hubo fiscales justamente sabiendo por lo que fueron designados en ciertos departamentos y en ciertos distritos para recaudar. Esa es la situación que estamos. Y esto nosotros tenemos que romper. Necesitamos la independencia del Poder Judicial y que la ciudadanía tenga la seguridad de que esa persona que están dentro del sistema judicial en general va a tener una imparcialidad en el juzgamiento, en los procesos que están. No podemos seguir en esta situación, no podemos seguir con miembros de la Corte autoritarios, ¿verdad? No podemos seguir con fiscales y jueces afiliados a partidos políticos. No podemos seguir con fiscales, magistrados, miembros de la Corte que estén manchados por corrupción. Yo le hice la denuncia no hace mucho tiempo al doctor Fretes. Creo que es importante esto y vamos a seguir avanzando. Yo te puedo asegurar, Ricardo, yo no voy a dar un paso atrás en este sentido. Voy a denunciar que haya una transparencia, ¿verdad? Creo que es importante seguir en esto. Necesitamos un país transparente, un país en desarrollo, un país en donde nuestra gente viva mejor. Y no solamente eso depende del Poder Ejecutivo, depende de los tres poderes del Estado. Y sobre todo tener la tan preciada seguridad jurídica. ¿Verdad? No Sí, puede así ser mismo. que en este país de 8 millones de habitantes o poco más no exista seguridad jurídica. Estimado senador,
para responder luego de la pausa, con respecto a la honorabilidad e idoneidad de un futuro ministro de la Corte, ¿qué podemos decir al respecto cuando tienen hijos o cónyuges que ejercen el derecho? Con respecto a la honorabilidad, al volver de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del senador Pedro Santa Cruz. Estimado senador, cuando estabas hablando sobre la honorabilidad e idoneidad del futuro candidato, del futuro posible miembro de la Corte, hombre o mujer por supuesto, ¿y cómo llegamos a una conclusión cuando tienen familiares directos como hijos, hijas o cónyuges que ejercen el derecho? Yo estaba dando el ejemplo de Gladys de Módiga, ¿verdad? Y en ese sentido, hablando con jueces y fiscales que eran compañeros míos en la facultad, ¿verdad? En general siempre existe esa presión. No de todos, porque hay también miembros de la Corte muy honorables, ¿verdad? Sí. Que me parece es importante señalar, ¿verdad? Y creo que personalmente no existe una prohibición en ese sentido para que ejerzan la profesión. Pero yo estoy analizando eso de presentar un proyecto de ley en ese sentido, lo que vos estás diciendo, porque dentro de mi recorrido a nivel nacional como político y como miembro del Consejo de la Magistratura, hablé con muchos jueces y fiscales. Existe esa presión. Entonces ya no existe una igualdad dentro de lo que es de los procesos judiciales, ¿verdad? Creo que nosotros tendríamos que, o sea, personalmente, estamos trabajando con mi estudio jurídico en ese sentido de ver esa posibilidad, porque también hay que ver la cuestión constitucional, de analizar una serie de aspectos y que haya una igualdad, como dice la Constitución Nacional. Yo totalmente estoy en desacuerdo que puedan ejercer, ¿verdad? Porque al asumir un cargo tan importante como miembro de la Corte, me parece que tiene que eso también tenerse en cuenta, porque es una presión para los jueces y fiscales de tener gente allegada a estudios jurídicos, a miembros de la Corte o otras personas dentro del estamento judicial que tengan mucho poder. No solamente la Corte, lo del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Que en muchos casos hubo muchos aprietes de miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, fiscales y a jueces, ¿verdad? Hay que evitar eso. No existe, ahí se rompe el principio de igualdad, ¿verdad? Y me parece correcto lo que está señalando. Necesitamos, por eso, hay que mejorar el sistema judicial en general. Yo me hago una autocrítica como miembro del Consejo. Mejoramos mucho, pero hay que perfeccionar más eso. ¿Qué faltaría perfeccionar, senador? ¿Qué aspectos faltan mejorar dentro del Consejo de la Magistratura? Me parece una de las cuestiones de evaluar la cuestión de los exámenes. Examen de conocimiento. Examen de conocimiento. Que se ha rendido esta semana para... Yo expliqué al comenzar que venimos a un proceso, quisimos conservar, pero creo que vamos a entrar a analizar eso. Creo que lo que habría que hacer es, tal vez haya un examen, pero sobre sus conocimientos jurisdiccionales, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? La práctica que tengan, porque al final el magistrado o el miembro de la Corte se le va a someter a procesos y me parece importante. Hay que ir estudiando, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, mejorarlo en la audiencia pública, en la evaluación cualitativa que hacemos también. ¿Cuál es el peso de la evaluación cualitativa con respecto al peso del examen de conocimientos?
el examen, la primera etapa, que es la presentación de documentos, y los exámenes en este momento tienen un puntaje de 59 puntos. La audiencia pública, 21 puntos. Y la cuestión, la última etapa, que es la de la evaluación cualitativa, es de 20 puntos. Digo, para mí, creo que sería importante dentro de ese proceso hacer una evaluación más integral. Todas estas cuestiones que estuvimos hablando hoy, hay personas que tienen antecedentes, ¿verdad? Y tienen acusaciones, una serie de cuestiones que puedan ser probadas. En la evaluación cualitativa hay que calificarle con 0 puntos, ¿verdad? Me parece. ¿En razón de? No, por los antecedentes que puedan tener, ¿verdad? Estoy hablando de corrupción y de una serie de cuestiones, ¿verdad? Yo creo que no pueden luego participar gente. No deberían. No deberían, ¿verdad? No deberían. Pero se candidatan igual. Se candidatan, sí. ¿verdad? Se candidatan. A eso es lo que me refiero. Pero una cuestión que tenemos que estudiar el reglamento, nosotros vamos a iniciar un proceso en ese sentido de una discusión de cara a la ciudadanía, todo lo que estamos hablando. Es perfectible nuestro reglamento, hay que mejorar. Pero todo lo que ganamos con eso es la transparencia, ¿verdad? De que los candidatos puedan tener acceso a los exámenes, puedan tener acceso a la presentación de documentaciones, en donde la audiencia pública pueda ir a participar, la ciudadanía en general, son avances demasiado importantes. Acceso a sus notas. Acceso a sus notas que antes no teníamos, No, ¿verdad? A la audiencia pública era antes no había audiencia pública, una situación en que se reunían 8 miembros de la Corte y se ponían de acuerdo quién iba a ser el miembro de la Corte o el fiscal general. Y tenemos ejemplos de eso. Sandra Quiñones estaba en el número 60 y fue fiscal general del Estado, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo de 22 personas que se presentaron. César Diesel era el número 21. ¿Verdad? Por eso decía que estábamos teniendo avances importantes. Pero hay que mejorar. Hay que mejorar, como todas las cosas, es perfectible. Y creo que hay que apuntar a eso. Y digo otra vez una situación que me parece importante. La justicia, la seguridad jurídica hacen al desarrollo del país. ¿Verdad? Necesitamos que vengan inversionistas, que la gente, que nuestros compatriotas que inviertan acá tengan una seguridad jurídica. Si no, se nos avecina una crisis importante socialmente. Imagínate, 35% de pobreza en el país. Es muchísimo. A eso hay que anexar que la gente más pudiente piensa que la justicia no debe aplicarse a ellos, que prácticamente son ciudadanos de una casta superior para los cuales el derecho no aplica. Y sí, así Coincido mismo. con usted en esa apreciación de la crisis, mi querido senador. Estamos teniendo una crisis en el país, una crisis económica. Y eso hacen a los 3 poderes del Estado. Y hacen a la seguridad jurídica. Un inversionista extranjero no quiere venir en el país, por lo primero que le piden es un porcentaje de su negocio, ¿verdad? O lo que está sufriendo la gente de Cazapá, donde el diputado Dávalos y un equipo jurídico, ¿verdad?, se están apropiando de todos sus bienes. Esa es la situación que estamos pasando en el país, ¿verdad? Y esto hay que darle fin. ¿Verdad? Necesitamos un poder judicial independiente, un poder judicial que la ciudadanía tenga acceso a tener la seguridad jurídica dentro de lo que prescribe la Constitución Nacional y las leyes vigentes, ¿verdad?
hay que apuntar a eso. Me parece importante, me parece que estas discusiones, estos debates no van a llevar a mejorar nuestro sistema judicial en general, el sistema en general. Eso incluye al Consejo, eso incluye al jurado, a la Corte, a los magistrados, a los funcionarios judiciales también. Voy a contar una situación que pasé como abogado, ¿verdad? Creo que, como yo soy el interior, en muchos casos, dentro de eso también tuve un llamado, una persona muy cercana a mía, ¿verdad? Y ya tenía un proceso. Y todo un sistema de funcionarios de la fiscalía, de la zona, ya están encima apretándole, pidiéndole dinero. Volvemos al apriete de la fiscalía. Aprietes, ¿verdad? Entonces esa es la situación que tenemos. Esos fiscales tienen que estar fuera del sistema. Coincido con usted plenamente, estimado senador. Muchas gracias por acompañarnos en el programa hoy. Estimados colegas, estos son derechos adquiridos gracias a personas como el senador Pedro Santa Cruz, de la transparencia en el proceso de elección de los cargos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.